Alipuncha, Lichisha, Lituta, Mashikuna, Ñuka Shutimikan, José Luis Maiwa, ¿cómo están todos? Esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza Quichua. En esta ocasión estaremos aprendiendo acerca de los valores en Quichua. Si quieres aprender esto, pues quédate a ver este video y comenta desde dónde estás viendo este video. Dicho esto, pues empezamos. Vamos a empezar conociendo, por lo tanto, los primeros, cada uno de ellos, como ustedes pueden observar acá, está dividido en dos partes. En cada diapositiva hay dos valores. También he puesto acá abajo con color azul la traducción al español y más abajo, como pueden ver aquí, está de color celeste, ¿sí? Chawa Ancas, ¿se acuerdan? Celeste en Quichua. Está en cambio los sinónimos que podría ser de esta palabrita en negro que es en sí en Quichua. Y los gráficos sobre todo para que ustedes puedan guiarse y orientarse mejor. Chani Kuna es los valores. Solo Chani es valor. Aquí ya está agregado el morfema Kuna que sirve para pluralizar. Chani Kuna, valores. Sí, los valores. Vamos conociendo por sobre todo el primero que es Huyay. He empezado por acá. Huyay es amor. Huyay, amor. Viene del verbo huyana, que es amar. Huyay es amor como sustantivo. También tenemos a este lado el valor de sumaichay. Es respeto. Para decir respetar, deberíamos decir sumaichana como verbo. Sumaichana, respetar. Y respeto es sumaichay. Y como sinónimo hemos agregado aquí valorar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el primer valor que es huyay, tenemos el segundo que es sumaichay, respetar. Y por supuesto tenemos aquí también los gráficos huyay, amar a la naturaleza, por supuesto respeto también, sumaichana, respetar a la Pachamama. Ñukanchika Pachamamata sumaichashpa kausanakanchik, ¿nacho? Debemos vivir respetando a la madre tierra, a la naturaleza. Vamos a continuar con los siguientes dos valores. Si no me equivoco, son 5 láminas. Sería en total 10 valores que estaremos conociendo, aprendiendo en el video de hoy. Seguimos con Chanikuna. Decíamos que los valores Mashiari. Ya tenemos aquí la palabrita Mashiari en Quichua. Es un valor. La traducción de esta palabrita es amistad. También como sinónimo he agregado compañerismo. Mashiari, amistad y compañerismo. Y o compañerismo. Tengo aquí otro valor que es yanapay. Solidaridad. También he agregado como sinónimo colaboración, apoyo o ayuda. Viene del verbo justamente yanapana que es ayudar. ¿Sí? Ayudar. Yanapana, ayudar. Yanapay, solidaridad, ser solidario, colaborativo, ¿sí? Apoyo, ayuda. ¿Arí? Yanapay. Por lo tanto, hemos conocido hasta ahora 4 valores. La primera era huyay, ¿sí? Amor. La segunda era sumaichay, respeto. Sumaichana sería respetar. Tenemos la tercera aquí que es mashiari, compañerismo, amistad. Y el cuarto, yanapay, solidaridad, colaboración, apoyo, ayuda. Por lo tanto, aquí tienen los gráficos también, claro que sí, de amistad. Aquí tenemos de colaboración, yanapay, solidaridad. Fíjense, están construyendo una casita. ¿Ari? Shinaka, katishunchik mashikuna, katishunchik. Aquí tenemos más valores. Esta es la tercera lámina, con estas dos sería en total ya 6 valores que estaremos conociendo. Aquí dice Yana Panakui o a su vez Aji Shunguyuk. ¿Sí? Aji Shunguyuk, generosidad. Generosidad, casi es similar, digamos, a la solidaridad, por esa razón es que está aquí Yana Panakui o Aji Shungukai es generosidad. En el gráfico pueden ver claramente que nos está demostrando generosidad o solidaridad, también podríamos decir. Por eso, insisto, Yana Panakui, ¿sí? Y Aji Shungukai, ser de buen corazón, quiere decir, ¿ya?
generosidad. Tenemos aquí otro valor que es paktachi, responsabilidad o cumplimiento. Vendría del verbo de paktachina, que es cumplir o dar cumplimiento, y paktachi, responsabilidad, cumplimiento. ¿Ya? Entonces tenemos ya varios valores que nosotros podríamos aplicar dentro de nuestro diálogo, de nuestra conversación, dentro de nuestra oración, o simplemente conocer, aprender y tomar en cuenta cada uno de estos valores. Vamos a continuar con otro más. Tengo aquí más valores. Chani kuna, insisto, chani es valor, sinónimo. ¿Ya? Agregamos el morfema kuna para el plural. Permítanme, voy a agarrarme el cabello. Y chani kuna viene a ser los valores. A propósito, cabello, ¿cómo se dice en quichua? ¿Se acuerdan, mashikunal? ¿Quién se acuerda? Escríbanlo en comentarios. Tengo más valores aquí. Aini, rantinpai o ranti ranti. Este valor en quichua significa reciprocidad o compartición. ¿Ya? Compartir, compartición. Reciprocidad. En quichua es aini, rantinpai o ranti ranti. Esta palabrita, a lo menos ranti ranti, se ha escuchado muy a menudo actualmente. Sí, justamente reciprocidad o compartir. Ven que aquí, sobre todo, están realizando la compartición. Este, sobre todo, se aplica en los cementerios, ¿sí? Cuando van con las ofrendas, comparten, se regalan. Reciprocidad, compartir. Tengo otro valor, ¿sí? Que es tandari. ¿Sí? Tandari es la unión o la unidad. Tandari, ¿sí? Del verbo tandarina o tandanajuna puede ser agruparse, reunirse, unirse, juntarse, congregarse. Tandari, unión, unidad. ¿Ari? Shinanika mashikuna, shinaka kay pachapi kikinkunawan chanikunamanta yachahushpa shamunakushkanchik, kikinkuna wasipi ayllukunawan, mashikunawan yachahushpa, hasta hogarin kay chanikunata paktachishpa katingapa mashikuna, para que vayan poniendo en práctica cada uno de estos valores. Continuamos, creo que ya son las últimas, creo que tengo una más, pero ya son las últimas. Como decía, son solo vocabulario. ¿Sí? Después ya ustedes podrán agregar ya en sus oraciones, en su diálogo, en todo lo que ustedes deseen. Kushikai. ¿Haré? Kushikai. Amabilidad, cordialidad. ¿Ya? Kushikai. Amabilidad, cordialidad. Tengo acá otro valor. Mana finiari. ¿Haré? Mana finiari. Tolerancia, paciencia. ¿Sí? Mana finiari, en sí la traducción tal cual sería que no se molesta, que no se enoja, es tolerante, puede tolerar, aguantar, soportar. ¿Sí? Tolerancia o paciencia, mana finiari. Todo ello pues son valores que muchas de las veces no lo ponemos en práctica, pero que deberíamos, Ari, deberíamos. Katishun, creo que esta ya es la última. Esta sí es la última. Dice aquí Karanakui. Karanakui es bondad o generosidad. Karanakui. Del verbo karana, que es regalar, brindar. Karanakui, generosidad, bondad. La traducción. Y tenemos por último Yupaichai, que es gratitud o agradecimiento. Ya, en total hemos visto ya algunos valores que espero lo hayan aprendido, hayan anotado. Si no, pues pueden repetir el video y volverla a verlo y tal. Vamos a revisar el último, ¿sí? El último diapositiva, la última cartilla. Dice Mana Yujai. ¿Ari? Mana Yujai. Significa sinceridad, fidelidad o honestidad. ¿Ari? Mana Yujai. Sinceridad sería la traducción tal cual. Y como sinónimo tenemos fidelidad u honestidad. Arimashikuna, chaitapas, yachahushpa, kanakanchi. Y por último tenemos
Yakinayay. Yakinayay significa empatía, condolencia. También es un valor muy importante que deberíamos poner en práctica. Yakinayay, empatía, condolencia. Aquí tenemos ya la última diapositiva, los dos últimos valores que he considerado importante. Claro, hay un montón de valores, pero yo he tomado en cuenta, he registrado los valores que considero son más importantes. Tengo aquí atikui. La traducción de ello es perseverancia, persistencia, empeño. Un valor sumamente importante. Y por último, kuskapaktai, que significa puntualidad y formalidad. Algo de la cual carecemos en la actualidad. Kuskapaktai, puntualidad y formalidad. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro video. Hemos aprendido en total creo que unos 12 o 14 valores en Quichua. Espero hayan aprendido, espero también lo pongamos en práctica. No solo repetirlo en Quichua o decirse valores en Quichua, sino en sí poner en práctica los valores como tal. Respetar, ser puntuales, ser perseverantes, tolerantes, pacientes y todos los valores que sepamos y conozcamos, pongamos en práctica para que seamos unas personas más humanas con la Pachamama y con todos los seres que nos rodean. Ñuka Pachutimikan, José Luis Maiwa. Esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza Quichua.